algo muy importante a través de este relato histórico, de esta historia, pero con un trasfondo muy espiritual. Libro de Segunda de Crónicas, vaya usted al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y yo quiero hablarte aquí. Este mensaje podemos titularlo con muchos títulos. Hay muchos títulos que podemos nosotros poner a este mensaje. Pero una de las cosas y temas centrales de este mensaje es una verdadera palabra es la que cambia nuestro destino. Porque una verdadera palabra, que la verdadera palabra es la del Señor, ¿no es así? Es oír la voz del Señor y obedecerla, será el resultado de que nuestra vida o nuestro destino cambie. Podemos aceptarla y nuestra vida puede cambiar para beneficios y para bien, o podemos rechazarla y esa palabra puede traer en nosotros derrotas o pérdidas. Amén. Y la Biblia aquí nos muestra de un profeta que realmente Dios lo había levantado para hablar a los reyes. ¿Sabe que hablar a los reyes en los tiempos antiguos no era nada fácil? Porque los reyes podían reaccionar según a lo que sus oídos estaban escuchando. Si esa palabra no era buena para sus oídos, los reyes reaccionaban, y si no tenían un corazón realmente, un corazón sumiso o un corazón que adoraba al Dios de Israel, el oído de esos reyes le retumbaba, le resonaba la palabra tan dura que mandaban a matar o a encarcelar a los profetas. Amén. Pero bueno, ahí vemos el corazón, no del hombre, como dice el profeta Jeremías, que ya desde la juventud es perverso, es engañoso, es malvado, no tiene nada bueno. Si Cristo no viene al corazón del hombre, o transforma, o cambia, o muda ese corazón. Amén. Todo tiene en el libro de Segunda de Crónicas 18. Vamos a leer lo que pasa en esta historia. Vamos a ir leyendo en diferentes versículos para ir comprobando cómo esta historia transcurre y qué es lo que pasa. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Toma tu asiento en esta noche. Vamos a ver aquí en este capítulo 2 reyes. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo? Encontramos dos nombres. El nombre de Josafat, que era rey de ¿qué? De Judá. Diga conmigo, rey de Judá. Y luego encontramos acá, rey de Israel. Entonces dicen amén. Ustedes saben que Israel se dividió en dos naciones, en Judá y en Israel, en Jerusalén. Entonces la Biblia nos muestra, y podemos nosotros ver, para que entendamos quién era Josafat. Josafat, resumiendo la historia y la vida de Josafat, fue un rey que siempre buscó a Dios. ¿Qué hizo Josafat? Buscó a Dios. No terminó como su padre, como hemos predicado en algún momento del rey Asa, que terminó enfermo de sus piernas y no consultó a Jehová, ni buscó a Jehová, sino buscó a médicos, buscó a hombres. Se apoyó en los hombres antes de apoyarse y de ir en busca del Señor para que el Señor sanara su enfermedad. Entonces el rey Asa no terminó bien sus días y se levanta a reinar su hijo Josafat, que su hijo Josafat lo primero que hizo fue destruir y quitar todos los lugares idolátricos que su padre había levantado en Judá.
Entonces Josafat, ya de temprana edad, hizo algo maravilloso, que fue buscar a Dios y quitar toda la idolatría. ¿Qué hizo Josafat? Quitó toda la idolatría. ¿Qué nos muestra esto? Por ejemplo, para nosotros en un sentido espiritual, nos muestra la posición que Josafat tuvo, que él se levantó no siguiendo los pasos de su padre terrenal, sino que siguió los pasos de su padre espiritual, que era David, y hizo algo que su padre no hizo. Su padre instituyó y trajo la idolatría, pero Josafat la quitó. ¿Qué muestra esto en nuestro corazón? ¿Qué muestra esto en nuestra vida? Quitar de nuestro corazón todas las cosas que van a entorpecer al Espíritu Santo, obrar en nosotros, que nos lleve a la idolatría, que nos lleve a que el Espíritu de Dios no tenga el lugar que le pertenece a Él tener como prioridad y como primero en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, el Evangelio no consiste simplemente en lazos familiares. Porque si nosotros nos dejamos guiar por los lazos familiares o por los sentimientos, corremos el peligro que la obra redentora, poderosa, transformadora del Espíritu Santo no obre conforme al deseo que Él tiene que obrar en nosotros. Algo que nosotros debemos de pedirle al Señor: nunca caer en los lazos sentimentales o familiares. Si tu familia es cristiana, pero tu familia vive una vida cristiana media, tú no tienes que vivir esa vida cristiana media, tú tienes que ser diferente. Si tu familia es cristiana, pero sale de la iglesia y hace cosas que a Dios no le agrada, y si tú no te unes a ellos te excluyen del grupo, pero lo que tú tienes que hacer es agradar a Dios y no agradar a tus lazos familiares. Entonces Josafat hizo algo que su padre no hizo. Él quitó la idolatría y destruyó los lugares idolátricos y comenzó a restituir la adoración, a restituir la gloria, que el Señor volviera a la nación de Judá. Apláudale. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en nosotros? Va a hacer que nosotros restauremos la imagen de Dios a través de nosotros, porque la imagen de Dios en otras personas ha sido manchada, ha sido de mal testimonio, pero en nosotros tiene que ser restaurada. En nosotros la gloria se tiene que ver, en nosotros se tiene que ver la expresión de Cristo. ¿Lo dicen amén? Entonces Josafat hizo todo lo que su padre hizo mal, él lo hizo correcto. Buscó a Dios, levantó, instituyó el servicio de las ofrendas, instituyó el servicio nuevamente y mandó a convocar y a llamar y a que el pueblo se santificara, a que los sacerdotes se purificaran y los levitas, para que nuevamente volviesen a ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios al Señor, para que la gloria del Señor volviera sobre Judá. Mire lo que puede hacer alguien que ama a Dios. Mire lo que puede hacer un creyente que realmente se coloca en la mano de Dios de verdad. Puede hacer que toda idolatría caiga. Puede hacer que todo mal testimonio en tu familia, que tú seas diferente, que tú no seas como los demás, como tu otra parentela, sino que tú seas diferente y la imagen de Dios sea restituida, restablecida a través de tu vida, porque tú no decidiste seguir los pasos de tus lazos familiares, sino que decidiste seguir los lazos de tu Padre Celestial, porque te unes a Él. Aplauda al que vive. ¿Cuántos dicen amén? El reinado de Josafat prosperó. El reinado de Josafat tuvo paz en ciertos momentos de guerra, y dice la Biblia que cuando oían del rey Josafat, las naciones temblaban, porque sabían que Dios había vuelto a la nación de Judá. Entonces los enemigos no querían hacer guerra contra Josafat, porque habían entendido algo, que el Dios de Josafat, el Dios de Judá,
había vuelto nuevamente a la nación. Amén. Y cuando en nosotros ven eso, dicen de nosotros y dirán de ti y de mí: este sí es un verdadero hijo de Dios, porque en él se ven los frutos, porque en él se ve la expresión de Cristo, porque en él se ve el amor, porque en él se ve que él perdona, porque en él se ve que él se humilla, porque en él se ve que él es manso, que en él se ve que tiene paciencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice que Josafat tuvo tiempos de paz. Eso lo relata en la historia de Josafat. Pero nosotros leímos aquí acerca de este rey que dice que Dios le dio riqueza. Diga conmigo: riqueza, gloria y abundancia tenía Josafat. ¿Qué tenía Josafat? Diga conmigo: riquezas, gloria. ¿Qué gloria? La gloria del Señor. La gloria del Señor era vista sobre Josafat. Y no solamente era vista la gloria, sino que el Señor lo enriqueció. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no solamente tenía gloria, riqueza, sino gloria en abundancia. La gloria de Dios era abundante. La presencia de Dios era gloriosa sobre la nación de Judá, porque hubo un rey que decidió en su corazón buscar a Dios. Hubo un rey que decidió en seguir los pasos de su padre espiritual, que fue David, el rey que tenía el corazón conforme al deseo de Dios. Pero ahora hablamos de otro rey. ¿Y cómo es el nombre de este segundo rey? Acab. Y Acab fue uno de los reyes más perversos de la historia de Israel. Acab fue el rey que se matrimonió con Jezabel, una sacerdotisa diabólica, una pagana. Acab, la historia de Acab y el relato de Acab nos muestra que en el tiempo del rey Acab, la gran calamidad que vino sobre la nación de Israel, y por culpa de que un rey se emparentó, se matrimonió con una bruja, una gran ruina vino sobre la nación de Israel. Y ahí podemos ver en el tiempo del profeta Elías que Dios le había dicho a Elías que cerraría los cielos y que no llovería. Y eso trajo una gran ruina. Eso trajo algo decadente a la nación de Israel. Y ahí podemos ver cómo Acab fue uno de los reyes más perversos, que levantó y escuchó a su esposa para que su esposa tomara dominio del corazón y manipulara a Acab en que levantara los dioses de Acera y nos instituyera la nación de Israel. Por eso la mano del Señor se agravó sobre la nación y trajo mucha calamidad y mucha ruina y mucha degradación en los tiempos de Acab. Pero la Biblia dice algo aquí. Primero, punto número 1, vemos dos reyes. Un rey que hizo la voluntad de Dios, el resultado de hacer la voluntad de Dios, el resultado de no estar atado a lazos familiares, el resultado de no seguir los pasos de su padre natural, sino los pasos de su padre espiritual y del Señor. Y por otro lado vemos a otro rey que se matrimonió con alguien que Dios había dicho que no se unieran con las naciones extranjeras, que los hijos de Israel no se unieran en matrimonio, porque eso traería una decadencia e induciría a que Israel adorara a los dioses de las demás naciones. Vemos dos puntos opuestos: un punto donde alguien buscó a Dios y un punto donde alguien desobedeció a Dios. La bendición de uno y la decadencia y la desobediencia, la ruina de lo que contrajo esa persona que desobedeció a Dios. Escuchen. Explicamos esto para ver los dos puntos, y el rey, un rey y otro rey. Pero la Biblia nos muestra aquí, nos dice que Josafat se emparentó y se unió con Acab. Yo creo que Josafat comete un error en emparentarse y en unirse con el rey Acab. Lo vamos a decir más adelante. ¿Cuál fue el resultado de esta unión? ¿Cuál fue el resultado de prestar ayuda
¿Cuál fue el resultado de que Josafat se uniera con Acab? Entonces dice que Acab hizo un gran banquete y ofrendó y bendijo a Josafat cuando él se presenta. Entonces dice que la Biblia, el relato de la Biblia, nos muestra que Acab le pide algo a Josafat. Le pide, en ciertas palabras, parafraseando, si él se uniría con él para ir a la guerra contra Galaad. Entonces mire la respuesta de Josafat. Verso 3: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, lo que responde Josafat: yo soy como tú. Escuche, ¿qué le dice? Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Le está diciendo, nosotros pertenecemos a la misma nación, aunque estemos divididos, pero también adoramos al mismo Dios. Pero lo que no entendía y lo que no comprendía Josafat era que Acab era un perverso de corazón, pero le presta el servicio y le presta la ayuda para ir a la guerra. ¿Qué sucede aquí? Aquí hay un principio muy importante que el Señor marcaba y me mostraba. La Biblia nos enseña a nosotros lo que Jesús nos dice, que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. ¿No es así? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que el Señor nos dice eso en su palabra? Que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de orar por aquellos que nos maldicen, debemos de perdonar a aquellos que nos levantan calumnias o toda clase de mentiras, orar y pedir por misericordia, porque Dios será el que hará justicia, Dios será el que hará notorio quién es el verdadero, quién es el que está en la verdad y quién es el que está en la mentira o en la confusión. Dios es el que peleará por nosotros. Pero también la Biblia me dice que nosotros debemos de amar todo lo que Dios ama y debemos de aborrecer todo lo que Dios aborrece. Aquí hay una distinción, una separación. Amar a nuestros enemigos y orar es una cosa, pero amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece es otra cosa. Dios no estaba de nada de acuerdo con lo que Acab estaba haciendo. No estaba nada de acuerdo, porque la condición de la nación de Israel era decadente y degradante. En cambio, la nación de Judá era todo contrario. Había riqueza, había abundancia de gloria y había muchas cosas que Dios estaba haciendo por medio de Josafat. Pero el error que comete Josafat es unirse a una persona impía. Porque una persona es impía. ¿Quién es el impío? El impío es la persona que conoce las cosas de Dios, pero no las ejerce o no las practica o no las vive. Tiene el conocimiento que Dios es real, que Dios es un Dios santo, que debemos de santificarnos, que hemos sido separados del mundo, que nosotros ya no debemos de participar en las cosas mundanas, en las cosas que a Dios no le agrada, pero esa persona que tiene ese conocimiento sigue todavía participando y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces se termina convirtiendo en un conocedor de las cosas de Dios, pero no en un hacedor de las cosas de Dios. Es solamente un oidor, pero no un hacedor. Entonces, Acab, la posición de Acab era un rey impío, que aunque Dios lo había puesto como rey, pero él se corrompió. Él se desvió, como muchos creyentes hoy en día, como muchos pastores hoy en día, comenzaron bien, agradando a Dios,
buscando a Dios, amando a Dios, predicando la verdadera palabra, pero al pasar el tiempo, escuche, se unieron con personas con otra clase de espíritu por no discernir el espíritu y terminaron unidos a espíritus de confusión, a espíritus de engaño, a una mezcla de evangelio con otras cosas que son diabólicas. ¿Cuál va a ser el resultado de esa unión? Vio que hay un refrán en el mundo que se dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién caminas y te diré cómo será tu caminar. Amén. Y la Biblia dice que si tú andas con sabios, sabio te volverás. Pero si caminas con necios o con rebeldes o con personas que no quieren agradar a Dios, terminarás de esa misma manera. Amén. Porque esos espíritus se atraen uno a otro. Entonces, no es, no, yo lo voy a ganar. O como muchas adolescentes o jóvenes que no esperaron en el noviazgo y se pusieron de novio con alguien en el mundo y dijeron: no, pastor, pero lo tengo controlado, yo lo voy a ganar para Cristo, yo lo voy a traer a la iglesia, vos quédate tranquilo, yo lo voy a ganar, va a ser mi novio, mi esposo, pero yo lo voy a convertir. Y termina siendo al revés, el muchacho termina sacando a la joven de la iglesia. ¿Por qué? Porque comenzaron obviamente mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuche lo que le dice Josafat. La propuesta de Acab era que Josafat lo ayudara en la guerra. ¿Cuál fue la propuesta de Acab? Que Josafat lo ayudara en la guerra. Lo ayudara a ir contra Ramón de Galad. ¿Qué es lo que dice Josafat ante el pedido del rey? Verso 6. Perdón, verso 5. No, 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego, algo bueno dijo Josafat, muy importante, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Lo bueno de Josafat, que era un rey que no se movía en hacer algo sin consultar a Dios. Le dijo él: consultemos a Dios primero. Yo no tengo problema en ir contigo a la guerra, pero iremos a la guerra primeramente, y antes de ir a la guerra tenemos que hacer algo: consultar a Dios. Porque si no consultamos a Dios, tendremos la derrota asegurada, no la victoria. Vemos que un rey fue sabio y pensó y amó a Dios y dijo: primero consultaremos al Señor. Es lo que todo cristiano tiene que hacer. Los cristianos lo último que hacen es pedir consulta a Dios. Es orar. Primero hacen y después cuando fracasan después oran. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? No, tiene que ser al revés. Primero tienes que orar para que Dios te responda, para que Dios te diga, para no hacer lo que tienes que hacer. Aquí vemos algo que tenemos que nosotros aprender. Primero consultar, ir a la oración, ir a la búsqueda, buscar en la palabra, buscar en el consejo de los pastores, buscar en el Señor para luego emprender lo que vamos a hacer. Pero hoy los cristianos hacen todo al revés. Hacen, fracasan, después se lamentan, lloran y Dios dice: porque lo hiciste mal, no me consultaste, no hablaste, no viniste a mí. ¿Cuántos dicen amén? Este rey fue sabio. No, yo voy a ir a ayudarte, no tengo ningún problema, pero vamos a consultar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Levanta tu mano hacia el cielo y di conmigo: Señor, no haré nada sin que tú me lo digas. Lo que tenga que emprender o hacer en mi vida, espiritual, natural, en algún aspecto, nada haré sin ir a la consulta, sin ir a ti primeramente, Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, verso 5, el rey de Israel reunió, escuchen, a 400 profetas. ¿Cuántos profetas eran? Miren cuántos profetas tenía el rey Acab. 400.
Pero estos profetas eran profetas que creían en el Señor, no eran profetas diabólicos o satánicos. No eran videntes o sátrapas o eran otra clase de personas. Eran profetas que creían en el Señor y adoraban al Señor. ¿Cuánto tenía el rey acá? 400. Escuchen. Y le preguntó, ¿a quién le preguntó? A los profetas de Dios, supuestamente. ¿Iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Eso le pregunta el rey a los profetas. ¿Iremos a la guerra o me quedo? ¿Dios me entregará la victoria o no voy a la guerra? ¿Qué hago? La respuesta de los profetas, escuchen. Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. ¿Qué dijeron esos profetas? Sube, porque el Señor te los entregará en bandeja, los vas a destruir, vas a conquistar, vas a destruir la nación. Esto fue la respuesta, escuche, ¿de quiénes? De los 400 hablaron la misma profecía. Los 400 hablaron lo mismo. Pero al rey Josafat parece que la respuesta de los 400 no fue la que él quería oír realmente. Porque ¿cómo puede ser que los 400 profeticen lo mismo? Miren lo que ocurre. Cuando dicen amén a esto es tremendo. Pero Josafat dijo, creo que Josafat no le creyó a estos profetas. Creo que Josafat dijo, escuche, aquí me huele algo raro en esta profecía. Aquí en estos profetas como que hay algo que no me cierra. Yo que cuando uno recibe la palabra de alguien o de otra persona, de otro ministro, y te dicen algunas palabritas dulces, algunas palabritas como que te quieren endulzar el oído, y tú que ya vienes recibiendo una palabra tan direccionada, una palabra que realmente vive del corazón de Dios, una palabra que realmente te alinea, y oír otra palabra un poco dulce, que te endulza el oído, que yo voy a hacer esto, que yo esto y lo otro, y por ahí ese creyente que recibe esa palabra tiene una rebeldía, está siendo tratado por Dios, o tiene algo contra alguien. ¿Y cómo puede ser que el Señor le diga algo tan maravilloso, sabiendo que el Señor conoce todo? Primero ese creyente tiene que ser transformado, limpiado, purificado, y luego Dios va a hacer y va a darte todo lo que tenga que dar. Entonces, como que al rey Josafat algo le llamó la atención, que estos 400 profetas dijeron lo mismo. Entonces él dice así, escuche, pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Escuche, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Para que por medio de él preguntemos. Estos profetas, escuche, eran los profetas que tenían beneficio porque vivían en el palacio del rey. Como dijimos al comienzo, imagínense que un profeta le diga una palabra que el rey no quisiera oír. Es como decir, para que usted entienda, que un predicador se levante poderoso y vaya al presidente de la nación y le diga, tu reinado, tu gobernado va a terminar en días. Dios te arranca, Dios te saca y Dios va a poner a alguien mejor que ti. Ese presidente, ¿cómo va a recibir esa palabra si tiene un corazón no preparado, o un corazón adecuado, o un corazón que no esté Dios? No le va a gustar nada. Entonces, ¿por qué estos 400 profetas? ¿Por qué? Porque estos 400 profetas comían de la mesa del rey. Estos 400 tenían beneficio. Estos 400 profetas tenían regalías. Es como hoy en día. Hoy los profetas de este tiempo te profetizan lindo, te dicen palabras dulces, palabras buenas,
te dicen palabras a las cuales tu ego se eleva cada vez más, te dicen palabras para que tu orgullo crezca. Pero no te dicen lo que Dios realmente está queriendo decir a la iglesia, que debes de prepararte, que debes de santificarte, que debes de apartarte de las cosas del mundo, que debes de vivir para el Señor. No, te van a decir palabras tan lindas, tan dulces, palabras que dicen, uy, qué bueno lo que Dios me está hablando, voy a ser bendecido, prosperado, Dios me va a dar casa, me va a dar auto, me va a llevar por las naciones. Pero ese creyente tiene raíz de amargura, ese creyente no soporta al pastor, ese creyente tiene odio contra ese hermano, no puede ver al hermano, al portero y esto y lo otro. ¿Y cómo puede ser que Dios va a hablarte eso? Sí, pudiese hablarte, te va a llevar a naciones, va a hacer cosas grandes, pero lo que primero Dios está encargado en hacer en nosotros es en transformarnos, es en limpiarnos, es en purificarnos, es en que seamos humildes, en que seamos ese oro, que podamos brillar y pasar por el horno. No que nuestro ego, nuestro egocentrismo crezca y nosotros nos sintamos poderosos o más grandes que otros. Apláudale. ¿Cuántos dicen amén? Esto representa, escucha, la iglesia de hoy en día. Estos 400 profetas solo profetizaban, escuchen, porque ¿qué es lo que quería oír el rey? Victoria. ¿Qué es lo que quería oír el rey? Ganar. ¿Qué es lo que quería oír el rey? Que los enemigos los iban a tomar en sus manos. Entonces, imagínense profetizar en contra de lo que el rey en su corazón deseaba. Entonces, ¿qué significa eso hoy? Que hoy la gente quiere oír lo que su corazón quiere recibir. No quiere oír lo que Dios dice realmente. Quiere oír lo que sus oídos y su corazón quiere recibir. No lo que Dios quiere realmente decir. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero oír lo que tú tienes que decir. No quiero oír lo que yo quiero oír o que siento que tengo que recibir. Yo quiero oír lo que tú dices de mí. Porque estos 400 profetas profetizaron victoria. Eso es lo que el rey quería oír. ¿Qué quiere oír el rey? Victoria. ¿Qué es lo que quiere oír la gente? Prosperidad. ¿Qué es lo que quiere oír el corazón, el hombre? Que Dios te va a llevar a las naciones. ¿Qué es lo que quiere oír la iglesia de este siglo? Yo voy a hacer cosas grandes contigo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Yo te voy a llevar y te voy a dar la ciudad en tus manos. Eso es lo que uno quisiera oír. Me siento poderoso, Dios me entregó la ciudad en las manos. No, aquella iglesia, a mí Dios me dijo que me daba la ciudad, a ti no, a mí. A ti no, Dios me dijo a mí primero. En los últimos tiempos, la gente se amontonará a oír doctrinas de demonios, doctrinas. Habrá comezón de oír de la buena palabra. O sea, va a escasear la buena palabra en los últimos tiempos. Y es en estos tiempos que está escaseando. Pero Dios levanta una generación con una palabra certera, con una palabra del corazón, con una palabra como flecha, con una palabra como espada, con una palabra como martillo, con una palabra que penetra hasta los tuétanos, discierne tus pensamientos. Tú le tienes que decir al Señor, Señor, yo quiero oír de ti tu verdadera palabra, tu palabra pura, lo que tú quieres hablar. Entonces, el rey de Israel, que era Acab, respondió a Josafat, aún aquí, un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Pero miren lo que pasaba, mas yo le aborrezco. El rey Acab conocía de este profeta. Escuchen. El rey Acab conocía a este profeta, que ahora vamos a decir el nombre, que se llamaba Micaías. Pero ¿qué tenía en su corazón Acab? Lo aborrecía. No lo toleraba, no lo soportaba.
Porque este profeta cuando venía le decía lo que realmente Dios le quería decir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando a veces viene el pastor Pablo, los hermanos están temblando, Señor, que tengo que caminar así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que el rey le aborrecía. Y puede haber creyentes así que aborrezcan esa palabra. Esto nos da el reflejo espiritual de personas o creyentes que esta palabra no les gusta, que esta palabra la aborrecen, que esta palabra no la toleran, porque siempre le profetiza cosas no buenas, sino cosas malas. Pero lo que no entendía acá era que Dios quería enderezar su paso. Lo que no entendía acá, que no era porque Él estaba en el trono, era la máxima autoridad, sino que el que gobierna es el Señor, el que está sentado en el trono, es Cristo. Pero lo que no entendía acá, que si esa palabra Él la recibía, era para que cambiara de actitud y se humillara, y Dios podría revertir la derrota a victoria. Entonces, ¿qué dijo el profeta? Hay uno, sí, que le podemos consultar, pero yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Mira el que está a tu lado. ¿Tú quieres que te profeticen? ¿Qué quieres? ¿Cosas buenas? ¿Solo que te profeticen? ¿O lo que quieres realmente oír es a Dios? Sea bueno o sea malo. ¿Qué dijo este rey? Aborrezco a este. Porque este siempre me profetiza lo peor. Siempre me profetiza derrota. Siempre me profetiza que tengo que cambiar, que tengo que dejar el mundo. Siempre cuando viene me reprende, me da palo, me da con el hacha, me da con la martillo. No me agrada ya. Mira, había un rey así que no le gustaba la palabra del profeta. Entonces, el causante de esa palabra llegó a aborrecerlo y a odiar a este profeta. Y así hay gente hoy en día en el ámbito evangélico que no toleran palabras. No, ¿y cómo nos titulan? Religiosos, cómo nos titulan? Duros, cómo nos titulan? Legalistas, cómo nos titulan? No tienen amor. Porque así nos caracterizan. Cuando la palabra de Dios es la palabra y la palabra viene y la recibe, esa palabra te va a transformar, te va a liberar, te va a sanar, te va a levantar, te va a humillar y te va a poner en pie, en roca firme. Pero aquí también vemos la historia de la Biblia, que a este rey no le agradaba que Micaías le profetice. Y el rey Josafat, escuche, siendo un hombre sabio, le dijo: no hable así el rey, diciendo: no hable así del profeta de Dios, no hable así del varón de Dios, no hable así de este servidor del Señor. Entonces nos vamos a encontrar en la vida, o cuando estemos por la calle o la ciudad donde estemos, con gente que no le va a gustar la palabra tal cual es como es del Señor. No le va a agradar. Pero nosotros no estamos para agradar a los sentimientos, no estamos para agradar a la persona y para que la persona se sienta a gusto, para que la persona se sienta plena. No, la tengo que traer a la iglesia, la tengo que ganar. Sí, no está nada mal que tú la ganes, pero hay que decirle la verdad, la consecuencia, por qué está así, por qué está de esa manera, porque ha dejado que el pecado se enseñorease sobre su vida, porque ha permitido y sigue practicando cosas que a Dios no le agrada. Entonces, hasta que esto no se corte, hasta que eso la persona no lo entregue, hasta que no le deje orar a Dios, va a seguir de la misma manera. ¿Cuándo dicen amén? Entonces este rey aborrecía, diga conmigo: Dios, líbrame de aborrecer a los hombres de Dios que nos dan tu palabra, de que nada se nos forme. Y ahí el cuidado de oír a otra persona haciéndote poner en contra de tu
pastores, cuidado con esa persona en desacuerdo que te quieren contaminar el oído, haciéndote poner en desacuerdo con tu ministro, con tu siervo. Eso es un veneno que el diablo está utilizando para infectar tu corazón y para que tú ya comiences a mirar al pastor con otros ojos y no con los ojos que tienes que mirarlo como Cristo lo mira. Apláudale. Escuche, Josafat podría haber sido contaminado con lo que dijo acá. Porque dijo, ¿cómo puede ser que hubo 400 que dijeron lo mismo? Pero si hay otro varón de Jehová, consultemos con ese otro varón. Pero él dijo, si hay uno que es de Dios, pero no me gusta cómo me predica, no me gusta cómo me habla, siempre me profetiza cosas malas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Josafat podría haber sido contaminado, pero él fue sabio, no hable así del siervo de Dios. Cuando tú recibes esto, tú tienes que decir, no hables así de los hombres de Dios. Amén. Y media vuelta y te vas. Y te apartas de esa gente. Para que tu corazón no sea contaminado, tus oídos no sean infectados. Porque el que ama la obra de Cristo va a amar todo lo que es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Da su nombre. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial, escuche. Acab llamó a un oficial y le dijo, haz venir a Micaías, hazlo venir al profeta, llámalo, que venga, escuche. Y el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, con sus ropas reales, ¿no? En la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante, estaban sentados los dos reyes, y todos los profetas decían, Dios nos entregará la victoria, el Señor está con nosotros, reyes de Israel y de Judá, vayan, porque Dios nos entregará la victoria. Los 400 seguían profetizando lo mismo. Pero todo eso era para llamar la atención de ¿quién? ¿Eran realmente las palabras de Dios a través de esos profetas? No, era porque esos profetas tenían beneficio comiendo de la mesa del rey, estando en el palacio, recibiendo regalías, recibiendo presentes, vistiendo de esas ropas reales, colgados de su cuello con alhajas de oro. Claro, ninguno de ellos quería perder estos beneficios. Por eso, y eso es lo que hoy en día pasa. Hoy en día pasa esto en la generación, en este tiempo. ¿Cómo hoy pasa eso? Los pastores se ven con los políticos con tal de que los políticos les brinden ayuda, regalías, les brinden beneficios y permiten que la política entre en la iglesia y permiten que muchas cosas vengan y se unan a la iglesia. Entonces todo eso trae una degradación, trae una decadencia, trae cosas diabólicas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por un beneficio. ¿Por qué? Por una regalía. ¿Por qué? Por un puesto. No, pastor, yo voy a hacer que tú estés en la intendencia, vas a ser mi secretario, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. No es malo que alguien cristiano asuma un lugar en el cargo público, en algún lugar de la intendencia, pero tiene que ser realmente por obra del Espíritu de Dios, no por alguien que lo esté acomodando o por alguien que se venda para llegar a un lugar, sino que realmente sea de Dios. Dios, cuando instituyó a Daniel y a sus amigos, fue por obra de Dios, fue porque Dios lo permitió, fue porque Dios quería que ellos estén en Babilonia. Porque a través de ellos Dios iba a mover con gloria y con poder, y a través de ellos la nación era bendecida y prosperaba, porque dice que Daniel tenía un espíritu diferente a los demás. Pero Daniel nunca se contaminó con Babilonia. Babilonia no entró en el corazón de Daniel. Babilonia no entró en la mente de Daniel, sino que Daniel en su corazón y en su mente tenía presente a Israel y al Dios de Israel. Apláudale a Dios. Nosotros estamos espiritualmente, y esto significa, estamos en Babilonia, el mundo representa a Babilonia, entonces Babilonia no tiene que entrar a nosotros.
Babilonia no tiene que apoderarse de ti. Babilonia te va a seducir con todas las cosas que hay para seducirte y atraerte, y caigas en sus redes, y caigas en sus juegos, y caigas en todas esas cosas para tomarte. Pero Daniel nunca se contaminó, ni con la comida del rey. Él fue diferente, él amó a Dios. Y a través de ese amar a Dios, Dios lo libró. Él fue inocente, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Él vio cómo el rey Nabucodonosor cayó, él vio cómo Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, cayó también. Él vio toda esa gran calamidad que Dios permitió por cuanto se levantaron contra el Dios de Israel. Pero él siempre permaneció fiel. Y a su nombre. Entonces, ¿qué pasaba? Todos profetizando. Vivo rey, vayan a la victoria, reyes de Israel y de Judá, que el Señor estará con ustedes. Los 400 profetizaban lo mismo. Pero dice la palabra del Señor, escuchen. Y Sedequías, hijo de Kenam, se había hecho cuernos de hierro y decía así: Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Sedequías era un profeta y había como unos cuernos que él se puso y dijo, así hizo la representación. Ustedes con estos cuernos lo van a traspasar, lo van a destruir. Así Dios los entregará a sus enemigos en sus manos. Hizo como hasta un acto profético, una representación de cómo Dios iba a dar la victoria. Así como estos cuernos que tengo en la cabeza de un animal, ustedes los van a traspasar. ¿Cuántos dicen amén? Miren la ilusión, escuchen, miren la palabra, la ilusión de la palabra que les daba, que si el rey Josafat no hubiese estado con temor y amaba a Dios, hubiese accedido a oír esos 400 profetas y hubiesen salido a la guerra y hubiese sido un desastre, una matanza. Pero el rey Josafat no era igual que el rey Acab, era diferente. Aquí nos muestra la posición de los cristianos: alguien que obedece y alguien que desobedece, alguien que ama a Dios y alguien que no ama a Dios, alguien que quiere hacer la voluntad de Dios y otro que no quiere hacer la voluntad de Dios, alguien que quiere recibir la palabra verdadera de Dios y otro que quiere recibir la palabra dulce que te halaga tus oídos, te endulza y te dice: aquí, ¿quién como yo? ¿Cuántos dicen amén? Los vas a destruir por completo, dijo. Todos profetizaban esto. De esta manera profetizaban también todos los profetas, los mismos, todos profetizaban lo mismo. Sube contra Ramón de Galad y será prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Que le decían: vayan, suban, Dios está con ustedes. Y eso le pasa a los creyentes cuando vienen algunos profetas o escuchan a algunos profetas o escuchan personas. No, ve, hazlo porque Dios está contigo, Dios te va a respaldar. No, ve a orar por esa persona endemoniada. Dios te dio la autoridad y vas a orar y nada pasa y quedas sin vergüenza. Porque no era el tiempo, no era el momento. Escuchaste a alguien que no tenías que escuchar. Escuchaste a alguien falso que te ilusionó, que realmente tú podías hacerlo y no es con tu fuerza, es Dios que va a hacerlo a través de ti. Pero cuando sea el momento oportuno y el momento que Dios diga: ahora ven, porque yo voy contigo. Aplausos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entonces, escuchen, llega el mensajero, llega esta persona a Micaía, que fue enviada por el rey, y antes de llegar al palacio le dice: escucha, Micaía, yo parafraseo la historia un poco, pero miren lo que dice. Le dice así: Micaía, escucha una cosa que te voy a decir. Todos los profetas están profetizando victoria. Espero que tú también hagas lo mismo. Lo puso, como decir, entre la espada y la pared. Todos los profetas están profetizando cosas buenas. Están profetizando que vamos a ganar. Están profetizando que el rey va a tomar a sus enemigos. Espero que tú profetices también lo mismo.
Es como decir cuando estás en un círculo de amigos o estás en un círculo de familia y alguien hizo algo malo, ¿no? Alguien, por ejemplo, dijo una mentira y pasó algo no bueno. Y tú dices, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a decir todo lo mismo, la misma cosa. Para que esto quede acá oculto y que esto no salga de lo mismo. Vamos a complotarlo y vamos a decir lo mismo todos. Entonces, hay uno ahí que dice, no, pero no es así. No, pero tenemos que ponernos de acuerdo y decir lo mismo todos. Pero si hay alguien que dice, no, yo voy a decir la verdad, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Le dice, que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien. Siguiente versículo, Pablo. Dijo Micaía, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré al rey. Que dijo, lo que Dios me diga, es lo que voy a decir. Levanta tu mano y di conmigo, lo que Dios me dice, yo lo voy a aceptar. Yo lo voy a recibir. Y lo que Dios me diga que yo tengo que decir, es lo que voy a decir. ¿Cuántos dicen amén? Él no se dejó sobornar. Porque ahí está, es como decir, no dice la historia, pero yo me imagino esto. Le dicen, Micaías, si tú hablas bien al rey, el rey te va a dar regalos. Que vas a tener una posición alta, vas a estar con nosotros comiendo de la mesa. Tendrá beneficios, tendrá un colgante de oro en tu cuello. Serás paseado con ropas reales como profeta de Dios que somos. Y ahí está. Y esto nos antepone el cristiano de hoy en día, ese cristiano que quiere obedecer a Dios y el que no quiere obedecer. El que quiere recibir la palabra de Dios y el que no la quiere recibir. El que le agrada recibir y oír la palabra de Dios y al que no le agrada recibir la palabra de Dios. Entonces Micaía dijo, lo que Dios me diga es lo que voy a decir. Yo no voy a cambiar por lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a cambiar la palabra de Dios por lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a cambiar la verdad por la mentira. Yo no voy a cambiar la doctrina porque a ti te parece que tú intuyes o crees o piensas o tienes tu interpretación privada que crees que es así por la verdad de Dios que está escrita y que no cambia. ¿Entonces amén? Escuchen, Micaías si hubiese sido un profeta influenciable, hubiese accedido. Escuchen, y esto ocurre hoy. ¿Cuántos profetas comenzaron bien? Y se comenzaron a enorgullecer, se comenzaron a vanagloriar porque Dios lo utilizó por el don. En un comienzo estaban bien y ahora ya no están profetizando, están adivinando. ¿Por qué? Por el lucro. ¿Por qué? Por la ganancia. ¿Por qué? Por el beneficio. Mientras empezaron bien, pero terminaron uniéndose y contaminándose con gente que no tenían que unirse. Siguiente versículo, escuchen. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramán de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid, escuchen lo que dice el profeta, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Escuchen, parece que aquí Micaías le dijo lo que nosotros le dijeron, ¿no es así? ¿No es así que parece que él también le dice que vaya y que el Señor estaría con él y que él sería prosperado y que sus enemigos les entregarían su mano? ¿No parece que le está diciendo esto? ¿Pero por qué le dice esto? Aquí entra el redarguir del rey en el corazón. Acá pasa algo. Siguiente versículo. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? ¿Sabe por qué le dijo esto? Porque él sabía que era un profeta de Dios. Y el rey le dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Estoy escuchando que tú me dices que yo vaya y que yo voy a tener la victoria. Me parece que me estás engañando. Dime la verdad.
a oír que Micaía le profetice que vaya Pero el rey sabía que este profeta era verdadero. Porque él conocía a los demás profetas. Los demás profetas que él tenía comiendo a su mesa sabían que esos profetas no estaban bien delante de Dios. Pero este profeta era el verdadero profeta. Entonces le dice: ¿por qué me estás engañando? Dime la verdad. Dime si esto que me estás diciendo es verdadero. Dímelo. Siguiente versículo. Y le dice: entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Le dijo, ¿saben lo que le dijo? Todos van a morir, van a quedar dispersados como ovejas que no tienen pastor. Bueno, ¿tú quieres la verdad? ¿Tú quieres que te diga la verdad realmente? Sí. Bueno, van a perder. Van a ser entregados en las manos del rey de Galaad. Yo no lo entiendo, este rey quería escuchar la verdad. Bueno, le dijo: sí, está contigo, pero entró algo en su corazón que dijo: no. Yo siento que esto lo que me estás diciendo no es así. Porque a veces la persona quiere venir, no, pero, y muchas veces no, lo que el profeta me dijo, no es así. Yo no lo tomo, no, me parece que no es así. Yo no lo recibo. Pero tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes que es verdad. Porque dentro de ti el Espíritu Santo está trabajando. Te está compungiendo, te está redarguyendo. Está diciendo: sí, es verdad lo que te estoy diciendo, Padre del cielo. Entonces, siguiente versículo, escuche. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te he dicho yo que me profetiza? Yo te he dicho que no me profetiza bien sino mal. No te dije, rey Josafat, no te dije la verdad. Este profeta siempre me profetiza cosas malas, nunca buenas. Pero el rey estaba torcido. Lo que Dios quería hacer con este rey era enderezar sus caminos. Lo que Dios quería hacer con este rey es que este rey sea humilde. Lo que Dios quería con este rey es que se humillara. Lo que Dios quería con este rey es que dijera: si este rey hubiese aceptado la palabra y hubiese dicho: amén, Micaía, es palabra de Jehová, yo me arrepiento de mis pecados, de mis males, y le pido perdón a Jehová. Por ahí Él en su favor y su misericordia me perdone y nos entrega a nuestros enemigos en la mano. Oh, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? Señor, Padre, yo no quiero ser más derrotado por estas cosas que me han derrotado durante tanto tiempo. Si yo no he recibido tu palabra, si yo no he prestado atención a tu voz, a la palabra profética, a la palabra escrita, y sigo haciendo, Señor, lo que a ti no te agrada, yo sé que estoy en camino a la derrota. Pero si en esta noche yo escucho tu voz, si en esta noche yo escucho tu palabra profética, que es la palabra, que es la mayor profecía, tendremos la victoria, tendremos la seguridad de que tú irás con nosotros y que la victoria estará asegurada en nuestras vidas. Levanta tu mano un momento en esta noche, porque esta palabra quiero liberar para ti. Esta palabra quiero soltar de parte del Señor. Si en esta noche tu corazón está presto, si tu corazón está abierto a la palabra que el Señor nos está hablando, a la palabra pura y verdadera, a la palabra que transforma, que cambia, que libera, a la palabra que nos lleva al crecimiento, a la palabra que nos somete a su voluntad, que nos quiebra, tendremos la victoria. Creceremos en este último tramo del año. Comenzaremos el año 23 tomando posición espiritual en diferentes aspectos. Tomarás posición espiritual en tu casa, en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, en tu economía, porque tú estás presto a oír lo que el Señor te está diciendo. Ve recibiendo. Levanta tu mano y recibe. Dile: Señor, yo recibo, dice el Señor.
Levanta esa mano y glorifica a Dios. Y dile al Señor, yo recibo tu palabra, Señor, porque tu palabra es veracidad, porque tú eres verdad, porque tú eres real, porque tú vives para siempre en Cristo de gloria, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y nada haremos sin que tú nos digas, y nada haremos sin que tú nos direcciones, nada haremos, Señor, sin que tú nos muestres qué es lo que tenemos que hacer. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche, recíbelo, porque el rey Acab aborrecía, y si en tu corazón hay un aborrecer, no tienes que aborrecer la palabra, la tienes que recibir, no tienes que aborrecer a los creyentes verdaderos que te dicen la verdad, tienes que amarlo y cuidarlo, porque esos creyentes están a dedicación de la obra y de la palabra para llevar el pueblo a que el pueblo entre a comer de esos pastos frescos, a beber de esas aguas de reposo que dará el Señor. Recíbelo en esta tarde esa agua, esos pastos del Espíritu. Por eso hay creyentes que no pueden resistir la palabra, hay creyentes que no resisten y se terminan yendo de la iglesia y se terminan alejando. ¿Por qué? Porque no se dejan moldear. ¿Por qué? Porque la palabra para ellos es dura, pero esta palabra no es dura, es una palabra de amor, es una palabra de dirección, es una palabra que nos introduce a su propósito, es una palabra que nos alinea al corazón de Dios. No seamos como Micael, como Acab, no seamos como Acab que tenía el corazón duro, y sus oídos ligeros para escuchar palabras suaves, palabras que solamente eran beneficio para él y resultado de gloria y de orgullo en su corazón, sino oigaba lo que el Espíritu dice a la iglesia. Recíbelo en esta tarde. Recíbelo como lo recibió Josafat. Y digo, no hable así, mi rey, del ungido de Jehová. No hable así. No hable así del ungido. No hable así de este varón de Dios. No consultaremos. Acab aborrecía al profeta Micaías. Acab no lo soportaba. Y así hay creyentes que no soportan la palabra, no soportan a los hombres que dicen la verdad, no soportan, lo miran con enojo, con ira, con bronca. Dice, y este que se cree que viene a decirme lo que yo tengo que hacer y no dejar de hacer, que se cree este pastorcito, que se cree este pastor que me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. No es el pastorcito ni el pastor, es Jehová, el Dios de los ejércitos, que está utilizando a esos siervos por la palabra y el Espíritu para decirte las cosas que Dios quiere. Recíbelo en esta tarde. Recíbelo en esta tarde. Recíbelo en esta tarde. Recíbelo. Recíbelo en esta tarde. Miren lo que dice luego, mientras adora y alaba al Señor. Verso 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetiza bien sino mal? Entonces él dijo, ¿quién dijo esto? El profeta Micaías. Oí pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono. Estos días estudiábamos el trono. Apocalipsis 4 dice que el apóstol Juan vio a uno que estaba sentado en el trono.
¿Y quién es el que está sentado en el trono? Cristo, diga conmigo Cristo. Y el Señor nos hablaba a través del estudio de Apocalipsis, capítulo 4, que el trono en Apocalipsis representa juicio. No es igual al trono que habla Hebreos, capítulo 4, verso 16, que habla: acerquémonos pues al trono de la gracia. Esa es otra clase de trono. Que ese trono es el que todavía continúa abierto para que nosotros alcancemos favor y misericordia cuando nos acercamos a Dios. Cuando pecamos y cuando fallamos nos acercamos al trono de gracia. Y el trono de gracia suministra el favor y la misericordia de Dios, es Dios mismo suministrando. En el trono está Dios administrando, siendo un administrador. Pero en el trono que habla Apocalipsis, está hablando del trono que aquel que está haciendo sus juicios. ¿Cuánto dicen amén? El profeta Micaías ve a uno que está sentado en el trono y a todo el ejército de los cielos que estaba a la mano derecha y a la izquierda. O sea, que iba a ejecutar un juicio sobre la nación de Israel, por cual la desobediencia que promulgó y afectó el rey Acab a todo ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces su trono cumple la función de suministrar y administrar la gracia del Señor en el tiempo que todavía estamos viviendo. Pero en el tiempo que la iglesia sea raptada y levantada, ese trono ejecutará los juicios sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él está administrando el universo entero. Y se nos enseñaba y se nos decía que todo lo que hoy pasa por el gobierno y por el trono de Dios. Nada pasa sin que Dios lo determine y lo ordene. Nada pasa. Todo lo que tú y yo vivimos es porque Dios lo establece y lo determina desde su trono. Ese trono que no lo vemos, que es invisible, pero está sobre toda la humanidad, está sobre todo el universo. Y desde ahí el Señor está ministrando. Ahora nosotros tenemos el trono de gracia, pero en los tiempos apocalípticos también será el trono de juicio. Pero hoy en día actúa como gracia, pero actúa como juicio. Y Dios está enjuiciando a las iglesias hoy en día también. Amén. Por eso vemos la frialdad, por eso vemos la insensibilidad, por eso vemos la indiferencia. Esos son los juicios que Dios está viendo el Señor. Los 7 espíritus están recorriendo toda la tierra y está viendo la condición de la iglesia hoy en día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice que Él vio a uno que estaba en el trono y al ejército. Esto lo ve el profeta Micaías. Se estaba por ejecutar un juicio, se estaba por ejecutar algo contra la nación de Israel. Siguiente versículo. Y Jehová preguntó, escuche, esto es lo que vio Micaías. Y mire lo que dice Jehová. Esto habla el Señor en la eternidad, en el cielo. Y preguntó quién es Jehová. ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel? ¿Quién irá? ¿Y quién hará cambiar mi opinión? ¿Quién lo inducirá al rey? Para que suba y caiga en Ramá de Galad. El juicio de Dios se había establecido. Y Dios había determinado que el rey de Galad, escuche, el rey de Galad tome posición y destruya a la nación de Israel y extermina al rey Acab. ¿Cuánto dice la verdad eso? Y uno decía así y otro decía de esta manera, siguiente. Entonces salió un espíritu, escuche, que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Salió un espíritu y dijo, yo lo voy a inducir. ¿Y de qué modo lo vas a inducir? ¿De qué modo lo vas a llevar a que tome la decisión de ir a la guerra? Vas a hacer que él no oiga mi voz y que vaya a la guerra. Siguiente versículo. Siguiente dice, y dijo, y dijo, saldré y seré espíritu de qué? Mentira. ¿Espíritu de qué? Mentira. En la boca de todos sus. Entonces, esos 400 profetas estaban hablando, ¿qué? Mentira. Porque Dios había determinado ejecutar su juicio desde su trono.
Entonces, este espíritu dice, yo lo voy, entonces, yo saldré como espíritu de mentira y encaré sus bocas y haré que ellos mientan y que lleven al rey a que vaya a la guerra, pero el fin era que el rey cayera en esa guerra, muriera, porque ya Dios había determinado así. Entonces, como escuche, mire, un espíritu entró en la boca del profeta, entonces podemos ver que hay profetas que hablan no por boca de Dios, sino por espíritu de engaño y de mentira y de error. Amén. También nos puede ocurrir en la vida de cualquier creyente que se deje influenciar por este espíritu de mentira y de confusión. Y esa mentira y esa confusión se la creen de tal manera que creen tener la verdad ellos mismos. Dicen, no es como el pastor dice, no es como dice el profeta, no es como enseñan la palabra. Ellos predican duro, pero Dios es amor y no es así. Miren, un espíritu pudo traer a esa persona. Y es terrible, hermano. Y es terrible. Dios permitió. A veces, porque todo lo que está pasando es porque Dios lo ejecuta y lo administra desde su trono y lo permite. Y a veces Dios permite esto para quebrar de tal manera a tal persona que lo tiene que llevar hasta que se humille en polvo, hasta que se humille con su nariz en tierra y se arrepienta de todo lo que está haciendo. Para que ese cristiano no se pierda, para que ese ministro no se pierda o no muera de una manera catastrófica o terrible. Entonces, den un aplauso al Señor, aplauso. Miren lo que dice. Dice, y dijo anterior, y saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y no lograrás. Pero no era un espíritu maligno. Y le dijo, lo vas a lograr, porque este rey ya tiene la tendencia de ese corazón, que le gusta oír esas palabras. Entonces los cristianos que escuchan esas palabras son inducidos rápidamente al error. Entonces dice, lo logrará, anda, hazlo así. Dios le ordenó a ese espíritu que vaya. Y que esté en la boca de los profetas. Entonces el rey, ¿a quién escuchó? ¿A uno que era verdadero o a 400 que decían lo mismo? No, escuchó a los 400. Porque dice, no puede ser que uno me diga lo malo, pero los 400 me digan la verdad. Y era al revés. Ese uno le decía la verdad y esos 400 le decían mentira. ¿Cuánto dice la verdad? Para resumir la historia y terminar, vamos a leer todo. El final fue que fueron a la guerra. Mandó a Micaías y lo aprisionó y lo encarceló y dice que le dio pan de aflicción. Y dijo, el profeta dijo, si esta palabra no es mía, no es de Dios, que yo muera, pero si es de Dios, ustedes verán cómo la nación de Israel caerá. Dicho y hecho, dice que escuche, tanto Josafat, escuche, lo terrible fue que Josafat le prestó la ayuda cuando escuchó Josafat lo que Dios había dicho. Aquí quiero llegar a este punto para ir concluyendo. Josafat estaba escuchando lo que Dios dijo, que estos iban a perecer, pero Josafat ignoró a lo que Dios dijo también y se unió con el profeta. Se unió con el rey Acab. Fueron a la guerra los dos y dice que el rey Acab se disfrazó. No fue con su ropa de rey, se disfrazó. Y dice que fue tanta la guerra que uno de los soldados tiró una flecha al cielo. Y dice que esa flecha fue al cielo, pero cayó direccionada y le cayó al rey Acab. Entonces él fue mal herido. Escuche, él se disfrazó. Él dice, bueno, no voy a ir como rey porque se van a dar cuenta que soy el rey y me van a matar. Él quiso, es como decir, él dijo, no voy a escuchar lo que Dios dice. Si voy disfrazado, si no voy como rey, por ahí no muera, por ahí Dios se equivoque. Pero aunque ese se haya disfrazado de común, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo iba a hacer. ¿Y qué le pasó? Murió. Aplaudan. Porque el juicio de Dios ya estaba ejecutado. Y para concluir,
Capítulo 19. Concluimos aquí. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Escuche, aunque le prestó la ayuda y pelearon, pero fueron derribados los de Israel, Josafat vuelve a Judá. Dice que vuelve en paz, pero parece que no había paz hasta ese momento. No llega a venir una buena noticia a Josafat. Y dice, y le salió al encuentro el vidente, que el vidente era un profeta, Jehú, hijo de Ananías, y le dijo al rey: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¡Ay! ¿Qué le dijo? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Qué salió de la presencia de Jehová? ¿Por qué? Porque le prestó ayuda a un impío. Porque se unió con alguien que aborrecía la palabra, no aborrecía al profeta, aborrecía la palabra del Dios verdadera. Aborrecía al Dios verdadero. Porque cuando uno aborrece a alguien que es de Dios, no está aborreciendo a ese hombre o a ese profeta o a esa persona que dice, está aborreciendo a Dios mismo. Entonces le dice, le brindas ayuda a un impío y encima amas a los que aborrecen al Señor. Esto causó que la ira de Jehová viniera sobre Josafat. Mire, Josafat en ese momento estaba en paz, estaba en gloria, tenía abundancia, pero una mala decisión en unirse con alguien indebido, con alguien que no tenía que prestar ayuda, con alguien que estaba en contra de la voluntad de Dios, lo perjudicó. Día conmigo, levanta tu mano, día conmigo: Señor, ayúdame a no unirme a personas en desacuerdo, en rebeldía, a personas que no amen tu palabra, que no amen tu verdad. Yo no quiero ser partícipe, Señor. Yo no quiero unirme a esa persona. Yo no quiero ser participante de sus fechorías, de sus calumnias, de sus mentiras. Levanta tu mano, porque Dios nos está hablando en esta noche. No seamos partícipes de vocabularios indecentes. No seamos partícipes de conversaciones indecorosas. No seamos partícipes de cosas que pueden traer un detenimiento espiritual. ¿Y sabe qué puede pasar? Perdemos la presencia, perdemos lo más preciado, que es el tesoro del Espíritu. Levanta tu mano y dile: Señor, yo no lo voy a permitir. Yo no le voy a brindar ayuda a los que te aborrecen. Oh Padre, yo voy a amar a los que te aman. Yo amaré a los que aman las cosas tuyas. Oraré por los que no, Padre, te aman. Pero no, Señor, me uniré. No seré partícipe. No estaré en acuerdo con ellos nunca. No, Señor, no me uniré. No participaré, Padre, porque yo amo lo que tú amas y aborrezco lo que tú aborreces. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo en esta noche esa gloria. Esa gloria de Dios está aquí en esta noche. Rica nama sonda nama caria. Rica nama sonda nama canta. Rica nama canta nama sonda. Nama canta nama canta nama sonda. Rica nama kia nama canta. No seas partícipe de las calumnias, de los chismes, de la sabiduría. No seas partícipe, de doctrina falsa. No seas partícipe, no te unas a esa gente que está en contra de la verdad, de la palabra. No, dice Dios. Caramba, levanta tu mano, una gloria muy fuerte. Yo siento aquí, yo siento algo poderoso que se está desatando. Yo siento algo de gloria muy fuerte aquí. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Hoy le digo el Señor a Josafat: ¿por qué le prestáis ayuda? ¿Por qué al impío? ¿Por qué a ese que me aborrece? Ese que no escucha mi palabra, ese que cuestiona, ese que todo el tiempo está criticando. Recíbelo. Padre, limpia nuestros corazones de todo veneno. Limpia nuestros corazones de toda infección diabólica. Quita, Padre, en nuestro corazón toda raíz de amargura.
vida que está brotando, si hemos sido infectados, si hemos sido, Padre, infectados, arranca el veneno, quítalo, sácalo, dice Dios. Escuche, pero hay algo que Dios le dice a Josafat, le dice esto. Pero el siguiente versículo, yo quiero ver si esto en tu corazón ha estado y está. Le dice de esta manera, siguiente versículo, pero si ha hallado en ti buenas cosas. Escuche, le dijo lo que iba a pasar, pero le dijo, yo hallé en tu corazón, hallé en ti buenas cosas. ¿Y saben cuál fue lo que halló Dios? Él halló que Él quitó la idolatría del medio de la tierra de Israel. Quitaste las imágenes, quitaste toda la idolatría, quitaste todo lo que te separaba de mí, quitaste todo lo que te hacía unirte a cosas idolátricas y seas idólatra a esas cosas, y decidiste quitarla de tu corazón. Y le dice, por cuánto dispusiste en buscarme a mí, por cuánto te dispusiste en buscarme a mí, rica Namasonda. Algunas cosas buenas Dios haya en nuestro interior, cosas que nosotros estamos decidiendo en amar a Dios y dejar las cosas. Dios la está viendo, Dios la está viendo, Dios la está viendo. Recibe, 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 recibe. Él está viendo tu corazón, porque te ha dispuesto a dejar los lazos familiares, te ha dispuesto a dejar los sentimientos que antes te dominaban, y ahora decide unirte al Espíritu. Hay un fuego, la nube de gloria está aquí, la nube de gloria está aquí en esta noche. Rica Namasonda Namakanda, Rica Namakanda Namakanda Namakaya, Arramakanda Namakanda Namakia. Dios le dijo, por cuánto en ti hallé cosas buenas, por cuánto me escuchaste. Dios le quiso decir, por cuánto me buscaste, por cuánto oíste mi voz y no fuiste como acá puro, no fuiste como acá rebelde, me oíste a mí y quitaste la idolatría, el paganismo, la vanidad. Yo, dice el Señor, le dijo a Josafat, tendré misericordia de ti. Yo sentí buenas obras. Josafat, yo sentí cuando tú decidiste ponerme a mí en primer lugar y buscarme con todo tu corazón. Dejaste el mundo, la vanidad, dejaste las amistades que te corrompían y decidiste unirte a mí, dice Dios. Cuando dejaste y decidiste no estar atado a tus lazos sentimentales, no estar atado a tus lazos familiares, y los dejaste y te uniste a mí para que yo sea tu todo, para que yo sea tu padre, para que yo sea tu novio, tu esposo, para que yo sea todo, dice Dios. Por cuanto decidiste buscarme, por cuanto dispusiste tu corazón, Josafat, yo tendré misericordia. ¿Sabe lo que pasó? Dios tuvo misericordia con Josafat, no tomó en cuenta ese pecado que él cometió, no tomó en cuenta esa ofensa que le hizo a Dios, uniéndose con alguien perverso. Pero si nosotros en esta noche nos arrepentimos, porque Dios está viendo que en nuestro corazón hay cosas buenas que Dios puso por su Espíritu. Yo siento la gloria de Dios aquí en esta noche. Por cuanto decidiste por mí, por cuanto decidiste hasta aún cambiar tu apariencia, hasta cuánto decidiste en vestirte y honrarme a mí, te dice el Señor a las hermanas, por cuanto no te has avergonzado de mí en tu apariencia física. Oh, yo
dispusimos nuestro corazón, cuando dispusimos nuestro corazón en reconocer nuestros errores, en reconocer lo errado que estábamos, en reconocer que la enseñanza que teníamos no era buena y decidimos entrar en lo verdadero, en lo perfecto, en lo puro, la gloria de Dios nos visita, su gloria viene sobre nosotros y ustedes están viendo el cambio en sus vidas, el cambio en su interior, el cambio en la casa, el cambio en los hijos. Rica, porque su gloria está aquí. Yo he hallado cosas buenas. Josafat, destruiste la idolatría. Ya eso no te gobierna más. Ya eso no era gobierno para ti. Ya eso no te domina más. Yo siento la gloria de Dios en esta noche aquí. Yo siento la gloria de Dios. Yo siento esta gloria muy fuerte. Porque quitaste todo eso y dispusiste tu corazón para mí, le dice el Señor a Josafat. Tu corazón ahora es mío, te dice Dios, porque ya me lo entregaste, ya lo tomé. Ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, ya no hay retroceso, ya no hay vuelta al mundo, ya no hay vuelta a Egipto. Ahora te tengo para mí, ahora entra la tierra prometida, ahora entra Canaán. Ahora disfruta de mi presencia en esta noche. Rica, levanta